Éxodo, encontramos, y en casi todo, encontramos un patrón constante. Dios, ¿qué hace con el pueblo de Israel? Los libera. ¿Y luego ellos qué? Ellos dudan. ¿Lo vemos o no lo vemos en la Biblia? Ya está escrito. Dios les provee y luego ellos murmuran. Dios les habla una y otra vez y luego ellos ¿qué? Olvidan lo que el Padre Celestial les ha dicho a cada uno de ellos. Y esto no era falta de evidencia, porque la evidencia ellos la tenían. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuántos se han leído esa apartada de la Biblia de la historia de Israel? La evidencia ellos la tenían, ¿sí o no? ¿Sí? Ellos salieron de Egipto y ¿qué pasó? Los venían persiguiendo, ¿cierto? Y se enfrentaron, entre otras cosas que pasaron, porque salieron por las plagas también. Pero cuando los perseguían se enfrentaron a, ¿cómo es que se llama el mar, pastora? El mar, el mar, uy, hay que hacer más devocionales. El mar rojo. ¿Y qué pasó en ese mar? Ellos pasaron nadando, hicieron una barquita, no, pasó algo supremamente impactante. Yo creo que si usted y yo vemos eso el día de hoy, caemos ahí mismo. El mar llegó y se abrió. O sea que ya habían visto la gloria de Dios manifestarse físicamente, pero cuando llegó el desierto, ¿qué? Actuaron como si Dios no hubiese hecho nada de nada. Y nosotros leemos las Biblias en cualquier versión y los miramos y decimos, ay, ellos, ese pueblo de Israel, ellos del Antiguo Testamento, ¿cómo no van a creer en Dios? Viendo cosas tan maravillosas como esas, tan impactantes, como lo repito, si uno viese eso el día de hoy, dicho, uno piensa y uno dice, no, yo creería, pero si un inconverso de eso el día de hoy se convierte inmediatamente, no, eso es lo que podemos pensar nosotros. Un signo, uno de tantos que estamos mencionando, magnífico, impresionante. Y uno pensaría que viendo eso dejarían de tener duda, dejarían de cuestionar al Padre Celestial por esa experiencia directa. Ellos. Pero si nosotros reflexionamos con honestidad, ¿nosotros seremos mejores que ellos? Yo creo que no. Dios ha sido fiel en nuestras vidas. ¿Cuánto lo creen y lo saben? Yo lo sé, amén. Nos ha sostenido en momentos difíciles, nos ha respondido oraciones, nos ha guardado cuando ni siquiera lo merecíamos y nos ha provisto cuando ni siquiera sabemos cómo. Y aún así, cuando nos enfrentamos a un desierto, lo primero que hacemos es que volver a dudar. Lo primero que hacemos es volver a angustiarnos y volver a querer controlar todo. En resumen, ¿qué estamos haciendo? Estamos olvidando quién es Dios. Y qué fácil nos olvidamos de lo que hizo Dios. Porque es que no dirá, no, pues como le decimos ahora de los signos importantes, quizás en mi vida Dios no abrió el Calima y lo separó para que usted pasara por la mitad del lago Calima. O, ¿cómo se llama? En Guatapé, el embalse del Peñol, creo que se llama. Entonces tampoco abrió el embalse del Peñol para que usted pasara por la mitad y la gente, ay, asombrada con celulares y de todo grabando algo súper impresionante, que es que esos cuerpos de agua gigantes se abran. Eso sería impresionante. Yo creo que sería impresionante. O otro ejemplo que este lo tengo escrito, que usted esté en el Amazonas y ustedes saben de qué tamaño es el río Amazonas, ¿cierto? El río Amazonas de ancho creo que tiene, no sé si 1 kilómetro o 2 en algunos sectores, es muy ancho. Imagínense que usted necesita pasar al otro lado y el río se para, que usted pueda pasar. Eso sería algo sobrenatural, ¿cierto? ¿Cuánto lo creen? Yo digo, veo eso y Dios mío. Pero reflexionemos un poquito, ¿qué ha hecho Dios en nuestras vidas? ¿Será que Él no ha obrado de forma sobrenatural en nuestras vidas? Yo creo que Él sí ha obrado de forma sobrenatural en nuestras vidas. ¿Será que cuando hemos metido las de caminar y hemos corrido a decirle, ve, Señor, yo la embarré feísimo aquí, yo hice lo que no debía, pero ayúdame con este tema, Padre? Y ahí lloramos. Y si tenemos ceniza, nos colocamos hasta como en el Antiguo Testamento un trapo encima y nos juntamos de ceniza y colocamos alabanzas y mejor dicho.
y le decimos, Padre, ayúdanos con este tema. Y humanamente tiene que pasar una cosa, ¿cierto? Pero termina pasando algo que sobrenatural, algo que humanamente no es posible. Si el resultado es, no sé, bueno, pongámoslo en matemáticas, 1 más 1 y tiene que dar 2, pues da 3. Sigue siendo un número, pero el resultado es ilógico para lo humanamente posible. Y de esta forma actúa Dios sobrenaturalmente en nuestras vidas. Y no es porque usted al final del día se da buenas, porque eso es lo primero que uno piensa después de orar. Ah, por ejemplo, en mi caso, radicamos, no sé, alguna solicitud por un certificado y fue con una fecha que no era. Ay, señor, ayúdame para que ese certificado salga. Y sale el certificado. Es que yo voy muy de buenas. No, lo primero que hacemos es eso. No le agradecemos a quién, a Dios, porque es que es una cosa sencilla, pero humanamente, si me dicen, pídalo con tal fecha, y yo lo pido con otra fecha, ¿qué tiene que pasar? Que me lo rechacen. Pero ahí nos olvidamos de una. No, 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 no. Y ya de pronto para allá, ay, Padre, gracias, pero lo damos por sentado. O cuando decimos, ay, Padre Celestial, tenemos esta necesidad. Y por allá llega tal fulanito o tal fulanotra que te debía hace 20 años y te dice, ve, te pago. Pues te quedaste así, vos que no esperabas esa plata. Y vos decís, "Uy, este man me salvó la patria". No, no fue ese man, no fue esa persona, ni ese señor, ni esa señora. ¿Quién fue? De Dios, que ni te querían pagar. 20 años. Y justo ahora que tenés la necesidad, y justo ahora que le pedís al Señor, ¿qué pasa? Viene ese que no había esperanza de que te pagara y te paga. Pero eso es porque Dios lo mueve para resolver nuestras situaciones. Dios hace milagros y utiliza personas de las cuales incluso esperamos todo lo contrario y todo y cosas negativas. El problema entonces no es por falta de conocimiento, como le decimos, que leemos la misma historia una y otra vez en todas las versiones disponibles, porque es que ya las conocemos, hasta los videitos de los niños uno vuelve y se las ve y recuerda o aprende nuevamente estas historias. Y ese no es el problema. El problema no es simplemente tener ese conocimiento allá almacenado. El problema es la falta de permanencia en Dios. Sabemos que Dios es fiel, amén, pero no siempre vivimos como si lo fuera. Sabemos que Dios provee, amén, pero vivimos extremadamente preocupados. Sabemos que Dios tiene el control, pero queremos asegurarnos nosotros, como diciendo, bueno, de pronto al día de mañana Dios quiere dormir otro ratico más y se olvidó de mí. Entonces yo ya hoy resuelvo para mañana. Y ya cuando llegue el Señor le digo, Padre, ya, ya, ya. Eso es autosuficiencia, resolver nosotros mismos. Y recuerden de qué estamos hablando el día de hoy. Estamos hablando del maná. Amén. Y es que si lo pensamos, esa necesidad de tener ese control de esa autosuficiencia es algo normal desde la perspectiva humana. En nosotros los seres humanos, nosotros somos así. Es algo humano y es algo innato en la naturaleza humana querer controlar todo. Y es que humanamente no tiene nada de malo. ¿Qué tiene de malo yo querer garantizar que mi familia pueda comer mañana? No tiene nada de malo, pero que se haga de buena forma. Pero lo que debemos recordar, ustedes, nosotros, todos debemos recordar, es que nuestra naturaleza ya no es humana, sino que nuestra naturaleza actual obedece a la permanencia y a la obra del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Entonces, humanamente es normal, pero para un hijo de Dios no es normal. Para un hijo de Dios no es normal querer tomar el lugar que le pertenece a quién, a Dios. Y hablábamos del principio de las historias, que la conocemos una y otra vez, y que hablamos de ellos, ¿cierto? De Israel en el desierto y en otras situaciones. Y es que a veces nos pasa como al rey David con el profeta Natán. ¿Quién se acuerda de eso? Eso está en 2 de Samuel,
capítulo 12, versículo 1 al 10. En adelante, luego lo leen, anótenlo allí. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 1 al 10. Y en este fragmento llega el profeta Natán enviado por Dios ante el rey David y le contó una historia. Y en esta historia, en resumen así súper condensado, había un hombre rico y un hombre pobre. El rico tenía de todo, tenía las ovejas, todos los animales. Y el pobre solo tenía una oveja. Y llegó alguien ahí llegó alguien, necesitaba comer. ¿Y qué hizo el rico? En vez de coger de todo lo que tenía una sola y entregarla para alimentar a esta persona, decidió agarrarla del pobre, que solo tenía una, agarrarla la única. Y entonces ahí el rey David, como todos nosotros, cuando miramos al pueblo de Israel, dijo, uy, este man es un canalla. Él teniendo de todo y coge la abejita del otro. ¿Y saben qué pasó en ese momento? Es que creen que le dijo Natán, el profeta Natán. Y me da un poquito de risa, porque después de que él dejó que él supurara, hablara mal de ese hombre en la historia. No, y este man se merece, lo podemos hasta imaginar y dramatizar, se merece esto y se merece lo otro. Es un canalla. Y luego Natán le dijo, ve, es que ese canalla sos vos. Que teniendo toda la bendición de Dios, desobedeciste a Dios y mataste a Urías y te quedaste con su mujer. Y a veces nos pasa eso cuando miramos a Israel. Decimos, no, esta gente que le pasa, insensibles, incrédulos. ¿Ustedes por qué creen que el Señor nos dejó eso ahí escrito en la Biblia? Es porque cuando usted esté allí mirando al pueblo de Israel y diciendo, estos manes sí se pasaron, ¿cómo van a dudar de Dios viendo todo lo que Él ha hecho? Y entonces ahí usted, bueno, uy, ¿qué pasó? Bueno, usted no, el Espíritu Santo que ahí está en usted. Y cuando empecemos a juzgar y empecemos a decir lo que pudieron haber hecho mejor, el Espíritu llega y le dice, ve, David, es que la historia, el personaje, no es solo Israel, también sos vos, o sea, somos cada uno de nosotros. Y hoy estamos hablando del maná que proveyó Jehová al pueblo de Israel en el desierto por todo el tiempo que estuvieron en el desierto. Y vamos a leer, vamos a tener preparado allí el libro de Éxodo, capítulo 16, versículos 4 al 8. Vamos a buscarlo allí. Éxodo, capítulo 16, versículo 4 al 8. No lo vayan a leer todavía, porque vamos a arrancar desde el primero, por eso lo leo yo. Dicen amén cuando tengamos la cita bíblica. Y nosotros estamos en el capítulo 16. Miramos el capítulo 15, por eso le preguntaba por la canción, pastora. Vamos a ver que se titula Cántico de Moisés y María. El versículo 15, no lo vamos a leer. Tengamos allí presente o buscando Éxodo 16, 4 al 8. Pero en el versículo 15 se registra este cántico de Moisés y de María. Al menos así sale en la versión Reina Valera del 60. Y en este capítulo ellos hicieron todo lo que nosotros hicimos ahorita, todo. Y es más, yo creo que hasta con un mayor, no sé, impacto, por así decirlo. En este capítulo ellos elevaron cánticos y adoraron a Jehová y recordaron lo que hizo y cómo los liberó de Egipto y enaltecieron al Padre Celestial por su maravillosa e innegable obra para con ellos sacarlos de Egipto y toda la cosa. O sea, que ellos lo tenían claro, hicieron cánticos y los consignaron. Y en este contexto, ahora sí, vamos a realizar la lectura de, el fundamento bíblico de esta mañana. Éxodo capítulo 16, ustedes tengan presentes del capítulo 4, el versículo 4 al 8, pero arrancamos del 1 al 3, este lo leo rápidamente. Y dice Éxodo capítulo 16, versículo al 3. Yo luego de Elim a la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos, a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos
pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. En el capítulo anterior, ¿qué estaban haciendo? Cánticos y alabanzas. Dios es bueno, Dios ha sido bueno, liberó. Ya habían sido liberados de Egipto, ya habían cantado y exaltado y honrado al Padre Celestial. ¿Y ahora qué hacían? Murmurar. Pero según ellos murmuraban contra quién? Contra Moisés y contra Aarón. Por, en este caso puntual, el hambre. Pero no estaban relacionando que es que no fue ni Moisés ni fue Aarón quienes lo liberaron de Egipto. ¿Quién fue el que lo liberó? Dios. ¿Y Dios utilizó a quién? A Moisés y a Aarón. Pero el actor intelectual y de hecho material, porque él no solo escribió el guión, sino que también bajó y cogió el mar y pasen ustedes. Y puso la manito, pues digamos así, puso la mano, pasen ustedes. Entonces fue guionista, productor y también factor. Ese fue Dios. Y como lo mencionamos en ocasiones, y digamos que más de la que se deberían, como que nosotros nos confundimos e ignoramos realmente quién fue que nos sacó de la situación. Nos olvidamos que fue Dios y no a quien Él usó. Y entonces, por ejemplo, si tenemos una situación de trabajo y algo supremamente sobrenatural pasa y tal fulano nos da un trabajo, entonces empezamos a decir, no, yo tengo que, mejor dicho, probarle, como decimos acá, finura al jefe porque el jefe me está dando la oportunidad. Y entonces empezamos a darle más importancia a qué, al jefe y al trabajo, que al Dios que nos permitió ese trabajo. Y vamos poco a poco haciendo un lado a Dios y a las cosas que nos ha mandado a hacer. Desconocemos quién ha hecho el milagro. Y en este caso le estaban echando, al murmurar contra Moisés y Aarón, lo que estaban haciendo era echarle a ellos o asignarle a ellos la responsabilidad de su liberación, siendo que fue Dios. Ahora sí, vamos a ver qué nos dice el libro de Éxodo en el capítulo 16 en el que estamos, pero en el versículo 4 al 8. ¿Y quién me puede ayudar con esta lectura? Uno, no, todos. Pastora, allá. Amén. Sí, hasta el 8. Arriba hasta el 8. No, ahí está bien. Amén. Y es que Dios les da unas instrucciones, pero lo que yo voy a resaltar inicialmente es que Moisés les dice, vea, ustedes no están renegando ni contra mí, ni contra Aarón, porque es que el que los sacó de Egipto, ¿quién fue? Fue Dios. Entonces ustedes están murmurando contra él, pero aún con todo eso, ustedes van a saber quién fue el que los sacó y el que los sacó no los va a desamparar. Aquí Dios le da a Moisés para que le indique al pueblo unas instrucciones muy puntuales. ¿Qué tenían que hacer ellos? En la mañana debían recoger la porción, traducida al lenguaje actual, correspondiente a una familia o a una persona del pan del cielo, del maná. Y en el día sexto, bueno, y en la tarde, las codornices. Y en el día sexto debían recoger ¿qué? El doble, ¿cierto? Para el día sexto y el día séptimo, que es el día de reposo.
Esa es la instrucción puntualita. Del día 1 al día 5, recoja lo que se va a comer. No recoja más. Y el día sexto, recoja lo que se va a comer ese día y lo que se va a comer en el día de descanso. ¿Listo? Amén. Esa es la primera instrucción puntual. Y con eso damos paso con esta instrucción a el primero de los 2 puntos de esta mañana. Dependencia diaria. Amén. Amén. Si analizamos la orden impartida por Dios al pueblo de Israel, vamos a ver que es muy simple, muy sencilla como lo estamos hablando, recoger del maná, de ese alimento, de ese pan celestial, una porción diaria y no guardar más de lo necesario para ese día. O sea, no guardar para el otro día siguiente, con la excepción del día sexto. Y este mandato no respondía, por decirlo de alguna forma, a alguna necesidad logística de parte de Dios. No es como si yo le dijera al pueblo, vea, señor pueblo de Israel, lo que pasa es que usted ha visto que el maná, pues, digo yo, pues, el maná en la mañana pasa una nube, da un rocío y luego aparece el maná. Lo que pasa es que yo tenía 12 de esas nubes y de esas 12, 9 nubes las tengo en el patio taller de Metrocal y se me dañaron. Entonces puedo enviar solo 3 y con esas 3 solo va a alcanzar para el día. No era una necesidad logística. ¿Dios es quién? Dios es Dios. Amén. Dios, me ha dicho, Él puede hacer lo que Él quiere, lo que le place. Entonces no era una limitante logística. No era que no tuviera las nubes suficientes, porque Él lo puede hacer todo. Y esta indicación puntual obedecía a un propósito espiritual específico. Formar un corazón dependiente. Dios diseñó este sistema en donde el pueblo no podía acumular ni garantizar, ni siquiera para el día siguiente, sus propios medios. Cada mañana debían que hacer, salir y recoger lo necesario. Esto implicaba que todos los días el pueblo tenía que tener que una confianza en Dios renovada y diaria. Una confianza constante todos los días. Yo me los imagino. Me los pone a imaginar y bueno, yo me lo imagino en la mañana, usted esperando que pase las 9. Si uno en la mañana esperando que pase el mío, hasta se desespera. El mío es el sistema de transporte que hay acá. Entonces, ahora imagínese esperando una nube, esperando que pase la nube, que pase el rocío, para que usted pueda alimentarse. Y esto implicaba que cada mañana se tenían que levantar con la certeza de que el Padre Celestial les iba a proveer su alimento. Entonces podemos decir que el maná se convirtió en una herramienta pedagógica de Dios en medio del desierto. Recordemos que el desierto es ¿qué? Una prueba, situación difícil. El desierto es un lugar de formación, en donde si lo traducimos a la actualidad, eh, bueno, en donde si traducimos esta provisión diaria que le daba el Señor, entendemos que nosotros como creyentes hoy en día no nos vamos a sostener que con reservas humanas, sino en la fidelidad diaria ¿a quién? A Dios. Sin embargo, la reacción del pueblo, y lo vemos más adelantico, Éxodo capítulo 16, seguimos en el mismo capítulo 16, pero ahorita en el versículo 20, revela eso que hablábamos al principio, que es muy normal en los humanos, pero que nosotros ya no vivimos según esa naturaleza humana. Y revela la condición del corazón humano. Dice Éxodo capítulo 16, versículo 20, mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello, del maná, para otro día. ¿Y qué pasó? Crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. ¿Cuál era la orden? Recoger lo del día. Del día 1 al 5 usted solo me va a recoger lo que necesita, y del día 6 va a recoger lo del día 6 y el día 7. Y algunos desobedecieron a Dios pensando ser más astutos. Por si de pronto mañana qué, mañana Dios no se acuerda de mí. ¿Y qué pasó? Crió gusanos y Dios se dañó. Eso lo dice la Biblia. Pero si lo miramos, hay 3 situaciones puntuales aquí, en esa recogida extra de maná. Ansiedad, ¿por qué? Por el futuro, autosuficiencia espiritual y la más grave de todas, duda del carácter de Dios.
guardar ese maná para el otro día, que no fuera el día sexto, en el día indicado, no era simplemente desobedecer la instrucción dada por Dios, era que cuestionar si Dios sería fiel al día siguiente. Dios no simplemente les daba el maná para que ellos comieran, ni para proveerles el alimento, sino que lo hacía para formarlos y para exponer que el estado interno del corazón de su pueblo. Hablamos de que eso fue una herramienta pedagógica de Dios para formarlo. Y es tan particular este hecho, entendiendo esa directriz inicial, y miramos que recogieron para el otro día y el maná se dañó, se pudrió y empezó a oler feo. Pero miremos qué dice dentro de las instrucciones en lo relacionado al día sexto, donde tenían que recoger la doble porción. Miremos qué dice Éxodo capítulo 16, versículo 24, 22 al 24. Éxodo capítulo 16, versículo 22 al 24. Nótelo por allí, yo lo leo. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gómeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Recogimos doble. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el día santo, el santo día de reposo. El reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado. ¿Y qué pasó? No se gusanó ni hedió. Vemos que no se trata de que el maná pueda o no pueda ser preservado. No es que Dios haya dicho, no, ese maná tiene una fecha de vencimiento de un día. Lo vemos allí. Porque si fuese así, el día sexto recogieron y también se tenía que haber ¿qué? Dañado. Pero Dios dio una indicación, o sea que no dependía del maná por sí solo, si estaba bien, bueno o malo, sino que dependía de qué? De la obediencia del pueblo de Dios a esa orden y esa instrucción puntual que Dios le había dado. Si lo miramos humanamente, pasan las mismas 24 horas desde el día 1 hasta el día 2 que desde el día 6 hasta el día 7. Es un día. Pero en una de estas dos situaciones en donde es matemáticamente exacto, una estaba haciendo ¿qué? Una estaba siendo ejecutada bajo la orden de Dios, bajo la directriz de Dios, y la otra simplemente no. Y hay situaciones que humanamente pueden parecer, como lo acabamos de decir, la misma. O sea, de hecho pueden ser acciones iguales en sí, pero algunas están siendo ¿qué? Ejecutadas dentro de las indicaciones y los planes de Dios y otras sencillamente no. Y esa es la única diferencia que representa el éxito en medio de esta situación. La obediencia. Hacerlo incluso cuando el Señor lo dice y en el momento preciso que Él lo ha indicado y no cuando nosotros creemos que es mejor. Y hoy estamos hablando de el maná. ¿Quién me puede ayudar leyendo rápidamente Juan capítulo 6, Nuevo Testamento, Juan capítulo 6, versículo 35? Las primeras 6 palabras que están allí. Juan capítulo 6, versículo 35. Hasta allí. Jesús les dijo que yo soy el pan de vida. El maná, ya en esa historia de Israel, era una provisión temporal. Era el pan celestial, el pan del cielo. No recuerdo bien cómo lo dice allí. Pero ¿cómo le parece que para usted y para mí, ahí lo está diciendo Juan capítulo 6, 36, y les dijo, yo soy el pan de vida. El maná era provisión temporal, pero Cristo para usted y para mí es la provisión eterna. Así como el pueblo. Amén. Así como el pueblo debía recoger el maná todos los días allí en el desierto, nosotros estamos llamados a depender ¿qué? Diariamente del pan de vida. ¿Quién es ese? Cristo.
de nuestro Señor Cristo Jesús. Y como lo relacionamos ahorita en la historia, que ellos ya habían visto columna de fuego, ya habían visto, mejor dicho, de todo, mar abrirse, plagas y todo, no es suficiente una experiencia pasada, una relación antigua. Es que yo hablé con él en este momento, yo ya hablé la semana pasada, que ahora ahorita estoy ocupado, necesito ver cómo consigo money. La vida espiritual exige una comunicación constante con nuestro Señor. Por eso la aplicación es clara, es guardar el maná del pueblo de Israel, si lo traducimos a nuestra realidad actual, se manifiesta en que en ansiedad, en deseo de control y en la confianza excesiva en los recursos humanos, que es lo peor que podemos hacer. En cualquier momento un recurso que desaparece. Usted está confiado porque tiene 500 millones de pesos en Bancolombia. Ya todos sabemos qué pasa en Bancolombia. Usted saca su tarjeta y va a pagar el helado en McDonald's, el Mac Coloso, y como usted tiene 500 millones de pesos, usted pasa la tarjeta y échamele arequipe, y me le echan mora también porque hay plata. Y la chica de la caja le dice, ay, señor, no tiene, ¿cómo es que dicen ellos? Fondos insuficientes. Usted, ay, no, pero pues, ¿cómo así? Yo tengo 500 millones de pesos en el banco. Y cuando va a ver, le aparece allí en la aplicación de Bancolombia que usted mandó. ¿Cuánto fue que dijimos? 500 millones. Mandó 499.999 millones a un número que usted no conoce. Le robaron la plática. Eso no pasa, señores de Bancolombia. Bueno, sí pasa. Entonces, confianza excesiva en los recursos humanos, eso puede desaparecer. Está en el físico. Ah, es que yo soy el más piga. Cualquier cosa pasó y lo perdemos. Pero frente a esto, Dios nos sigue enseñando el mismo principio a través de lo que vemos hoy del maná. Y es que la vida cristiana no se vive simplemente por acumulación, sino por dependencia diaria de Cristo en medio de todas las situaciones. No es que si nos enfrentamos a alguna escasez, nosotros vayamos a tirar la pelota y no hagamos nada. Y es que lo que se refiere es que en medio de esa situación no perdamos la relación con nuestro Padre Celestial. No dejemos que esa situación sea mayor al Señor que nosotros tenemos. En medio de esa situación debemos buscar a Cristo con mayor fuerza y debemos pedirle que guía, orientación y la obra poderosa de nuestro Señor en nuestras vidas. Maná, en este primer punto, que era la dependencia ¿qué? Diaria, la dependencia diaria. Y este ejercicio de dependencia diaria es lo que nos permite a nosotros como cristianos desarrollar este segundo y último punto, y es fe sobre las circunstancias. ¿Cómo se llama el segundo punto? Fe sobre las circunstancias. Y en Éxodo capítulo 16, la parte inicial que leímos, entre los versículos 2 y 3, se nos muestra que toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y esta murmuración, volvemos y lo repetimos, se da a pesar de haber sido testigos directos de los poderosos actos de Dios. Pero recordemos en qué situación estaban. Miremos, no le echemos toda la culpa desde una perspectiva humana nuevamente. Salieron de Egipto, fueron libres, pero se enfrentaban a un desierto. En el desierto no había qué, comodidades, no había habitación. Es decir, que ellos vivían en tiendas. ¿Y quién ha acampado aquí o quién ha dormido en una carpa? Yo le duermo un día, una noche. A ver, yo le duermo una noche. 2 noches, pues, si estamos, no sé, en el lago Calima, en Guatapé. Pero ya la tercera noche como que, uff, venga, no, vamos a casa o busquemos un hotel, algo barato, pues, pero busquemos algo más cómodo. Ellos estaban en el desierto y vivían en tiendas. O sea que había incomodidad. Y tras de no vivir en esa incomodidad, ellos no tenían un lugar fijo donde quedarse. Así que les tocaba que desarmar y trastearse. Hay una cosa que a mí no me gusta y es trastear. Es necesario. Pero yo los días de trasteo yo me descompongo. A mí ni me miren. Simplemente déjenme montar lo que tenga que montar y ya porque es que no me gustan los trasteos.
Ahora imagínense al pueblo de Israel en el desierto, incómodos y teniendo que trastearse cada rato. Incomodidad, en síntesis. Pero también a esas dos situaciones, súmale lo siguiente. Uno, no tener una fuente constante de agua. ¿Quién sufrió en estos días cuando se fue el agua? Dios mío. Y eso que luego la pusieron y nos avisaron que recogiéramos agua. Pero ahí, cuando se va el agua, justo cuando usted deja la llave abierta y deja de salir agua, uy, me dio. Yo que soy malo para tomar agua, se va el agua y me sabe a Coca-Cola el agua. Y me da mucha sed, demasiada, ¿sí o no, pastor allí? Demasiada sed. Y para colmo, nosotros en la casa, el agua pues la hervimos por el niño y por nosotros. Entonces, sin agua. Y si no hervimos el agua, entonces esa agua que está allí toca ponerla a hervir, a esperar que se enfríe para poderla tomar, porque es que agua tibia, agua al clima, difícil. O sea, me gusta el agua fría. Entonces, no tenían una fuente constante de agua. ¿Por qué? Porque de pronto encontraron una, pero tenían que seguirse desplazando. Y dos, no tenían una fuente segura de alimentación dentro de lo humanamente posible. Ay, David, pero es que ellos no salieron con los brazos así de Egipto. Lo dice Éxodo capítulo 12, versículo 38 y otro versículo antes. Que ellos cuando salieron iban pidiendo iban pidiendo oro, iban pidiendo plata, iban pidiendo vestidos finos. Y salieron y la gente se los daba porque, ay, no váyanse, váyanse, porque estaban las plagas, si lo recordamos. Y en Éxodo 12, que es mucho antes, el versículo 38 nos dice, también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y mucho ganado. Entonces uno dice, ah, no, pero así cualquiera se va para el desierto, con mucha gente más de la del pueblo y con mucho, aquí lo dice textualmente, también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Pero ustedes no creen que si esto fuese así, pues no hubiese necesidad del maná. ¿Para qué el maná si ellos tenían muchísimos animales? Y ojo que no estoy diciendo que no salieron con muchísimos animales, salieron con muchísimos animales porque en la Biblia está escrito. Y aquí es donde tenemos que leer ese contexto. Y aquí es donde tenemos que entender en este apartado de esta reflexión bíblica la literalidad de la escritura en ese momentico. Es que ellos no se fueron para. Bueno, estoy hablando mucho del lago Calima y del Guatapé. Que pueda ir, vaya, este próximo fin de semana. Ellos no salieron allá donde hay un lago y el campo es verde y donde hay muchos árboles. Ellos salieron fue por un desierto, donde el agua ¿qué? Escasea, donde no hay pasto, sino que hay que espina, ¿cómo se llama? Cactus. Bueno, no sé si hay cactus, pero en los muñequitos siempre me ponen que hay cactus. Entonces, no salieron fue a un sitio bonito, salieron al desierto. ¿Qué iban a comer qué iba a comer ese ganado en el desierto? ¿Y qué agua se iba a tomar? Salieron con muchos animales, pero es muy probable, muy posible que la mayoría de esos animales que pasó se murieron. Entonces, las provisiones humanas, lo que veníamos hablando, ellos salieron con mucho, pero ¿de qué les sirvió en el desierto? Pudieron comer de pronto un día, 2 días, 3 días, pero después se les empezó a morir. Y pues lógicamente, si un animal se muere en cantidades, pues no vamos a poder comer todo eso en un solo momento. Así que quedaba muy poco ganado ya en el transcurso del desierto, insuficiente para alimentar a todo el pueblo. Y aquí nosotros, y cuando estaba, digamos, realizando, y cuando el Espíritu Santo inspiraba este sermón, me hacía énfasis en algo muy puntual. Nosotros cuando hablamos del pueblo de Israel saliendo de Egipto y lo vemos en las películas, nosotros vemos una cantidad de gente considerable, pero no pensamos que fuesen tantos. Es que el pueblo de Israel no eran ni 100, ni 200, ni 300, ni 900, ni 1000, ni 2000, ni 3000. Nos relata la Biblia que solo los hombres, y en este caso los hombres que estuvieran en una edad de combate, de lucha, por así decirlo, eran 600,000 hombres. ¿Quién me puede ayudar ahí con el dato de la población de Cali? Yo no sé cuántos somos acá, mientras seguimos. Solo los hombres, sin contar qué, sin contar niños, sin contar mujeres, sin contar ancianos y sin contar esas otras gentes que se unieron a ellos y que salieron. Simplemente en hombres en edad de combate eran 600,000 hombres. Ya tenemos el dato bastante. Qué pena que la cogí así a quemarropa.
Pero pregúntale a ChatGPT. Ya no para. Ah, no, pero sí somos bastante. No, pero de Cali, de Cali. No, yo hablo de Cali. ¿Ese es Cali? 48 millones de personas vemos acá. Bueno, pensé que era menos. Bueno, esa tarea queda para después. Entonces, si solo eran 600.000 hombres, pues, y digamos que culturalmente sucede que son más mujeres que hombres. Ahora imagínense, niños, mujeres, ancianos y otros. Estamos hablando que en estimado, lo que los expertos teólogos hablan del estimado de la población, es que no eran ni uno, ni dos, ni tres, sino que podemos estar hablando de hasta 4 millones de personas que estaban saliendo de Egipto. 4 millones de personas. Mire el estadio Pascual Guerrero en la última vigilia. ¿Cuánto era la capacidad? Como 60.000. Tiene. Ajá. Bueno, imagínense el clásico en el Pascual, 45.000 personas. Un poco de gente, no hablemos del clásico, está bien. 45.000 personas y uno ve ese estadio lleno y uno dice, esto es un poco de gente. Ahora imagínense 4 millones de personas saliendo al desierto. Eso no eran 2 personas o 3 personas, ¿sí, señora? Otro dato que nos dan. Ajá. Vale. 2.277.000. Bueno, imagínense 2 veces la población de Cali andando en el desierto. Eso es un poco de gente. Y para todos ellos hubo que maná y comida. ¿Ven? Dios tiene el control y Dios respalda a su pueblo. Entonces, no era un poquito de personas, ni 100 ni 200, 4 millones aproximadamente, eso es lo que dicen los teólogos expertos, de personas que salieron de Egipto. ¿Ustedes creen que el ganado iba a alcanzar para 4 millones de personas? Difícilmente iba a alcanzar para 4 millones de personas. Y en este punto estamos hablando de fe sobre las circunstancias, porque es que las circunstancias tienen una peculiaridad que nos afecta a nosotros también como hijos de Dios, como cristianos. Y es que las circunstancias adversas, puntualicémoslos, tienen una característica de afectar nuestra percepción y distorsionar la percepción que el humano tiene de quién, de Dios, cuando las atravesamos sin una fe firme. El pueblo de Dios, ya lo dijimos, enfrentaba hambre, enfrentaba sed, enfrentaba incomodidad. Y es tanto así la distorsión que empezó a idealizar que el pasado en Egipto. ¿Qué dijeron ellos? Ay, ¿por qué nos sacaron? Allá estábamos encima de las ollas de carne y comíamos pan todos los días. Pero se les olvidó que la opresión que vivían allí. Entonces las circunstancias adversas tienden a distorsionar, uno, el pasado. No era un símbolo de opresión, sino que era la opresión en sí misma. En el momento del desierto, esa opresión era vista como un lugar de provisión para ellos. Dos, la distorsión del presente. El desierto, como ya lo dijimos, era un proceso de formación divina, pero fue percibida como abandono de Dios. Cuando Dios en realidad lo que estaba haciendo era obrando en el corazón del pueblo. Y tres, la distorsión del carácter de Dios. Al insinuar que Él los había sacado para hacerlos morir, lo cual convierte esa murmuración del hambre no solo en una reacción emocional, sino en una expresión directa de incredulidad que atacó la fidelidad y la bondad de Dios. Y esto nos pasa a nosotros cuando nos enfrentamos a circunstancias adversas y no estamos con nuestra fe fortalecida. Pero nuestro Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo, se presenta como el ejemplo perfecto de confianza. Allí mismo en donde, en el desierto. Y él declara algo impactante que se registra en Mateo capítulo 4, versículo 4. No solo de pan vivirá que el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, citando.
mostrando que aunque también experimentó hambre, debilidad e incomodidad, no permitió que estas circunstancias definieran su relación con el Padre. Allí donde Israel falló, ¿Cristo qué hizo? Permaneció, enseñándonos que la fe verdadera no niega la realidad de ese sufrimiento, pero sí la interpreta a la luz de la verdad de Dios. Amén. Por eso en otros devocionales, cuando hablábamos del fruto del Espíritu, hablábamos de que el mismo es el carácter de Cristo siendo formado ¿qué? En nuestras vidas. Y si el carácter de Cristo es formado en nuestras vidas a través del Espíritu Santo, nosotros íbamos a poder tener ¿qué? Una fe robusta independientemente de las circunstancias. En conclusión, hermanos y hermanas, al final el tema del maná no es simplemente una historia vieja, es un espejo de nosotros hoy en día. Dios no llevó al pueblo de Israel para acabar con ellos, sino para enseñarles a depender, a confiar y obedecer. Y asimismo hace con nosotros. Dios nos permite pasar por momentos en donde lo nuestro no alcanza, o incluso nos permite que nosotros nos metamos en esos momentos en donde no vamos a ser suficiente nosotros para salir de ellos, donde nuestras fuerzas fallan y donde ya no tenemos el control. Y esto sucede para que entendamos algo sencillo. Nuestra vida no se sostiene en lo que tenemos, sino que se sostiene en quién es Dios. El maná era para un momento específico, pero Cristo para nosotros es para ahora y para siempre. Amén. Y así como el maná se recogía cada día, todos nosotros necesitamos a Cristo hoy y mañana no. Necesitamos todos los días, incluso cuando no hay problemas. Ahí es donde más tenemos que estar conectados con el Padre Celestial. Así que esta historia del maná que hemos escuchado una y otra vez no es solo para escucharle ya, sino para empezar a vivirlo. Porque si la empezamos a vivir de forma constante y de forma verdadera, dejamos de sentir ansiedad, podemos soltar el control y podemos parar de creer que nosotros podemos con todo. Porque el problema no es que Dios no provea, el problema es que nosotros no permanecemos en Él. Entonces, la próxima vez que estemos enfrentando un desierto, debemos acordarnos de esto. Dios ya fue fiel. ¿Cuánto lo creen? Dios es fiel. ¿Cuánto lo creen? Dios va a seguir siendo fiel en medio de cada situación. Amén, hermanos. Los invito a que nos coloquemos en pie. Hermanos, allí y los que estemos allá también cerramos nuestros ojitos e inclinamos nuestro rostro. Señor, tú eres fiel ahí donde estamos, inclinemos nuestra cabecita y vamos a hablar con Papito Dios porque tenemos muchas cosas que hablar con Él. Papi, tú nos estás hablando de tu fidelidad. Tú en esta mañana, Señor, maravillosa, poderosa, nos estás diciendo que tiene que llegar un día, un momento en nuestra historia donde confiemos fielmente en ti, fielmente. Señor.